al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Es un privilegio estar con ustedes para compartir esta palabra profética que el Señor nos da en este tiempo. Nos encontramos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. Tomo. El plan de la salvación divina. Nos encontramos en la semana 8, cuyo título es, y que estamos disfrutando, La genealogía del Rey, del reino de los cielos. Bienvenida, hermana Angie. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermano Ernesto. Amén. Amado hermano, amado oyente, tenemos la bendición en este día de poder abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, que nos dice: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y dará a luz, amén, y dará a luz un hijo, amén. Y dará a luz un hijo. Aleluya. Y llamará su nombre Jesús. Amén. Jesús. Y llamará su nombre Jesús. Amén. Amén. Porque Él salvará. Amén. Porque Él salvará a su pueblo. Amén. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Aleluya. Hoy somos su pueblo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Señor, tú has nacido, Señor, como un hombre. Señor, tu nombre es Jesús. Amén. Señor, tú nos salvas y nos salvarás, Señor. Gracias por tal hecho, Señor. Amén. El título para hoy es Jesús nació de la voluntad de Dios. La quinta mujer mencionada en la genealogía de Jesús es muy diferente de las 4 anteriores. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 16. Jesús, el Rey de los judíos y Rey del reino de los cielos, nació de María. Ella estaba desposada con José y, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Jesús no era hijo de José por nacimiento. Él fue nacido de mujer. También fue llamado el descendiente de la mujer. Hay un hecho que nos ayuda a comprender por qué vemos en su genealogía la mención de tantos pecadores. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Es el motivo. Jesús vino para salvar a los pecadores de sus pecados. ¿Se imagina que, a pesar de ser pecadores, podemos formar parte de la historia de Jesús? Amén. Aleluya. Aleluya. Todos nosotros nacimos de la unión de un hombre con una mujer, pero Jesús no. Jesús fue el único hombre nacido solamente de mujer, sin necesidad de un varón para que fuera engendrado. Todo aquel que es nacido de Adán ya nace siendo pecador. Como dijo David en el libro de Salmos capítulo 51 versículo 5: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad? Esta es la situación de todos los hombres. Jesús no nació de la voluntad de la carne ni del hombre,
sino de Dios. Amén. Amén. Apenas el ángel Gabriel anunció a María que ella concebiría un hijo, que se llamaría Hijo del Altísimo, ella preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas capítulo 1, versículo 34. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Versículo 35. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Amén. Estas palabras demuestran que Jesús es el único hombre engendrado del Espíritu Santo. Él es el descendiente de la mujer, prometido por Dios en el capítulo 3 de Génesis. Aquel que pisará la cabeza de la serpiente. Amén. Amén. Jesús tuvo que pasar por la experiencia de ser concebido en el vientre de una mujer, pues él tenía una gran misión por delante: salvar a los hombres del dominio del pecado como hombre. Ni siquiera la ley, dada por Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, fue capaz de controlar la naturaleza pecaminosa del hombre, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 3. Cuando la Biblia afirma que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, eso significa que Él no participó del pecado, pero vino para tomar la semejanza de la carne de pecado heredada de la Virgen María. Y cuando dice por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso significa que Jesús tomó la semejanza de la carne del pecado para crucificar nuestra carne pecaminosa y triunfar sobre el poder del pecado en la cruz. Esto es liberador. Amén. Amén. Esto es liberador. Aleluya. No podremos vencer el pecado sencillamente por seguir algunas reglas de buen comportamiento. Debemos creer que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, la cual heredó de María, y que en la cruz Él destruyó la carne de pecado. Aleluya. Es decir, el pecado en sí, que esclaviza a los hombres, como está escrito en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3. Solamente podemos comprender plenamente el versículo 3 del libro de Romanos capítulo 8 con la revelación sobre el nacimiento de Jesús en el primer capítulo del libro de Mateo. Créalo. Créalo. Amén. El pecado no puede tener más dominio sobre su vida. Jesús ya lo destruyó en la cruz. Aleluya. Amén. Amén. Pregunta: ¿qué significa decir que Jesús vino en semejanza de carne de pecado? Amén. Oh Señor Jesús. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. Alabado sea el Señor por la preciosa palabra que nos da en este día. Vemos que nuestro Señor Jesús nació por la voluntad de Dios. Amén. Él no fue engendrado por varón, mas gracias al Señor, la voluntad de nuestro Dios era que Él nazca de la mujer. Por eso Él es el descendiente de la mujer. Amén. Es aquel que pisará la cabeza de la serpiente. Aleluya. Amén. Gracias al Señor Jesús. También, como hemos leído, Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Él tenía una
naturaleza, una vida heredada de María. Él no conocía pecado, pero por causa de nosotros estaba la semejanza de la carne de pecado. Mas también Él condenó en la cruz el pecado. Aleluya, gracias al Señor. Amén. El problema del pecado fue aniquilado en la cruz. Amén. Hoy tenemos su vida. El pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros. Jesús lo destruyó en la cruz. Amén. Amén. Ya no somos esclavos del pecado. Alabado sea el Señor. Amable oyente, amado hermano, que el Señor bendiga su vida. Jesús es nuestro Señor. Amén. Amén.